Mis queridos hermanos, este ciclo de nuevas meditaciones ha querido centrar esta vez su mirada en el laico. ¿Quién es el laico? Hemos hablado del laico en su propia identidad. Hemos afirmado que la Iglesia es jerárquica, conformada por la jerarquía, por obispos, sacerdotes, religiosos y religiosas, pero la gran mayoría de la Iglesia son laicos. Hemos también reflexionado sobre cómo desde el Nuevo Testamento la figura de los laicos está presente. Todos desde el bautismo y por el bautismo estamos llamados a anunciar a Cristo. La Iglesia existe para evangelizar. Y esa tarea la realiza el laico. Desde el comienzo, los fieles laicos participaron entonces en la misión de comunicar a Cristo. El Nuevo Testamento recoge numerosos testimonios de hombres y mujeres que desde su propia vocación laical se unen a la misión y transmiten la verdad de Cristo. Se unen a la misión desde una vida común y sencilla, anuncian a Cristo y el proyecto del reino, ese proyecto del reino que todos estamos llamados a testificar. El término laico no aparece en el Nuevo Testamento como tal. No es que a alguien se le llame laico en el Nuevo Testamento. Sin embargo, su realidad que se designa cuando se introduce en el vocabulario cristiano es anunciar desde el comienzo esta verdad hermosa que tiene la Iglesia, la variedad de sus ministerios en la obra de la Iglesia. Sabemos que la realiza ¿quién? El Espíritu Santo, que estuvimos reflexionando, ¿se acuerdan? Semanas antes. Es el Espíritu Santo el que dota a la Iglesia de esa vitalidad en la que sus miembros comunican esta verdad a todos. Hay diversidad y se van distinguiendo los distintos ministerios, pero lo importante es la unión y la comunión que se produce, el fundamento de compartir esa verdad a todos. Pablo habla de la diversidad de ministerios, de carismas en la Iglesia y que cómo se van articulando en el quehacer de la comunidad naciente. Y allí los laicos van actuando, van testificando, van comunicando. Los nombres de los cristianos pero serán llamados posteriormente laicos ya en los documentos oficiales de la Iglesia. Los miembros de la comunidad son llamados discípulos, por ejemplo, son llamados cristianos, son llamados santos, elegidos, son llamados amados de Dios, son llamados fieles, son llamados creyentes, son llamados hermanos. Así se llamaban los cristianos, discípulos, cristianos, santos, elegidos, amados de Dios, fieles, creyentes. Así los encontramos en el Nuevo Testamento, en la Sagrada Escritura. Sin embargo, todos ellos son laicos. Son los laicos que van edificando la Iglesia. Todos son miembros del pueblo de Dios. En el texto de la primera carta de Pedro encontramos este importante testimonio. Pedro 2, versículo 5. Ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ustedes
son piedras vivas, edifiquen como piedras vivas la casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Entonces, todos estamos llamados, queridos hermanos, a testificar. Todos somos parte de este pueblo sacerdotal. Desde tu bautismo, ¿qué te confirió el bautismo? 3 importantes dimensiones: sacerdote, ¿qué más? Profeta y rey. Y por lo tanto, como laica, como laico, estás llamado a ser sacerdote. Sacerdote bautismal. Yo tengo el sacerdocio bautismal, pero también tengo el sacerdocio ministerial, es decir, el servicio. Yo actúo in persona Christi cuando consagro. Tú no lo puedes hacer, pero sin embargo estás llamado a ser sacerdote en medio de tu casa. Sacerdote, profeta, tienes que anunciar a Cristo entre tus amigos. Rey, lo más grande que eres, la dignidad más grande que te han dado es ser hijo de Dios. Por eso estás llamado a ser templo vivo, santo, llamado a santificarte en el mundo y no ser como alguien del mundo. Por eso, querido laico y laica, estamos entrando a que tú entiendas y comprendas la grandiosidad de tu dimensión de ser laico. Que en esos días reflexivos en cuanto a tu laicidad podamos entender y profundizar lo importante que eres en medio de la Iglesia nuestra. Querido laico y querida laica, que cultives, que siembres, que santifiques el mundo con tu vida y tu ejemplo, tu testimonio del Evangelio. Que la bendición de Dios te alcance y te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gran abrazo, querido laico y querida laica.